Y si la historia completa de Jesús estuviera codificada en la primera palabra de toda la Biblia, suena increíble, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa investigación. Vamos a explorar el primer versículo del Génesis de una forma que, les aseguro, nunca antes habían visto. Y para empezar, fíjense en esta cita de Lucas. ¿No ardía nuestro corazón? Uf, es que prepara el terreno de una forma perfecta. Habla de un significado oculto, ¿no? De escrituras que de repente se abren y revelan una verdad mucho más profunda. Es esa sensación de que algo increíble ha estado ahí, justo frente a nuestros ojos, todo el tiempo, esperando a ser descubierto. Entonces, aquí está la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿Es posible que Jesús y toda su obra redentora se encuentren en Génesis 1:1? Y ojo, no hablamos de una simple mención, sino de la historia completa. Suena súper audaz, lo sé, así que vamos a ver qué tal se sostiene la evidencia que se presenta. Muy bien, empecemos con la investigación. Y lo curioso es que nuestra primera pista no la vamos a encontrar en el Génesis, sino en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, porque es aquí, justo aquí, donde se pone el cimiento de toda esta teoría. Y este es el fundamento. Lo que dice este pasaje es tremendo. Según esto, el mismísimo Jesús, ya resucitado, se sienta con sus discípulos y les explica que todo el Antiguo Testamento, desde el mismísimo principio con Moisés, o sea, el Génesis, hablaba de él. Imagínense, es esta afirmación tan potente la que nos impulsa a buscarlo desde la primerísima palabra. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, al corazón de todo esto. La primera palabra de la Biblia hebrea, Bereshit. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque la evidencia empieza a desplegarse, como si estuviéramos pelando una cebolla, capa por capa. A ver, Bereshit casi siempre se traduce como en el principio, ¿cierto? Pero si la partimos en dos, tenemos Be, que es en, y Reshit. Y aquí en Reshit es donde está la magia, porque resulta que Reshit no solo significa principio, también puede significar primicia o primero. O sea, tenemos múltiples significados todos empaquetados en una sola raíz. Muy interesante. Y lo más fascinante es cómo estos otros significados de Reshit encajan a la perfección con los títulos que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios se le llama la primicia de la resurrección, y en Colosenses se dice que es el primogénito de toda la creación. Es como si la palabra hebrea original ya estuviera haciendo eco de estas descripciones pero tan clave. Pero la conexión no para ahí, se pone todavía más profunda. Pensemos en el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza? En el principio era el Verbo. Es casi un calco del Génesis. Lo que Juan está haciendo aquí es identificar a Jesús como ese principio, como el agente creador. Y esto, claro, le da muchísima fuerza a la idea de que Bereshit podría no ser solo un cuándo, sino un quién, una persona, no solo un momento en el tiempo. Ok, hasta ahora hemos visto la conexión a nivel de palabra, de significado, pero agárrense porque ahora vamos a bajar a un nivel mucho más profundo, mucho más antiguo. Vamos a hablar del código pictográfico, que según esta teoría está oculto dentro de las mismísimas letras hebreas. Para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Antes del alfabeto hebreo que conocemos hoy, existía algo llamado paleohebreo. Y en esta escritura tan antigua, cada letra no era solo un sonido, era un dibujo, un pictograma con su propio significado simbólico. Imagínense, es como leer una historia en imágenes en lugar de solo letras. Y entender esto es absolutamente clave para lo que viene ahora. Y aquí lo tenemos, el desglose completo. Fíjense bien. Cada una de las 6 letras de Bereshit tiene su pictograma y su significado. Empezamos con Bet, que es una casa, y simbólicamente el hijo de la casa. Luego Resh, una cabeza, que significa líder o primero. Aleph es un buey, un claro símbolo de sacrificio y fuerza. Shin, que son dientes, representa la idea de consumir o destruir. Yod, una mano, que nos habla de trabajo, de una acción, y finalmente Tav, la última letra, que es una cruz, y simboliza un pacto o una señal. ¡Increíble! Y ahora viene la parte más impactante. Si tomamos estos significados en orden y los leemos como una frase, miren lo que emerge.
Es asombroso. El Hijo vendrá como el líder, entregado como un sacrificio, será consumido por su propia mano, hará la obra sellando el pacto en la cruz. Es básicamente un resumen de toda la historia del Evangelio, todo supuestamente codificado en esa única primera palabra. Pero esperen, ¿qué hay más? Dejemos los pictogramas por un momento y pasemos a otra pista, una que es fascinante, porque ha estado escondida a plena vista en el mismo versículo. Se trata de una palabra chiquitita que ni siquiera se traduce a nuestros idiomas, pero que podría tener un significado enorme. Esa palabrita es et. Y miren qué curioso, está hecha de solo 2 letras. La primera es Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y la segunda es Tav, que es la última letra. O sea, tenemos juntas a la primera y a la última. Y según este análisis, esto no es para nada una coincidencia. Y la conexión, la verdad, es inmediata y muy poderosa. ¿Por qué? Porque si nos vamos al final de la Biblia, a Apocalipsis, Jesús se presenta a sí mismo como el Alfa y la Omega. ¿Y qué son el Alfa y la Omega? Pues la primera y la última letra del alfabeto griego. Es el equivalente perfecto, exacto, de la construcción hebrea Aleph y Tav. Y ojo, que esta idea no es solo del Nuevo Testamento, para nada. Si regresamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, el mismísimo Dios se identifica con ese título. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto nos demuestra que el concepto de el primero y el último, como una forma de identificar a Dios, tiene raíces súper profundas en las escrituras hebreas. Entonces, el punto central de este argumento es este. La presencia de esa palabrita Aleph Tav, justo en el primer versículo de la creación, se interpreta como si fuera una firma divina, como una marca dejada por el autor, ¿no? Una señal que apunta a la persona que es el principio y el fin, indicando que es el agente a través del cual todo fue creado. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a juntarlas. ¿Qué es lo que nos dice todo este mensaje codificado cuando lo vemos de forma completa? Bueno, si vemos todo esto en conjunto, el primer versículo del Génesis estaría apuntando a Jesús de un montón de maneras distintas. Sería el principio mismo, como dice Juan, la primicia de la resurrección, el Hijo, como sugiere ese pictograma de la casa, el sacrificio, simbolizado por el buey y la cruz, y por supuesto, el agente de toda la creación, el primero y el último. Es un retrato bastante completo. La implicación de todo este análisis es realmente profunda. Lo que sugiere es que el mensaje central del Evangelio no es algo que simplemente apareció miles de años después. Al contrario, estaría tejido, incrustado en la mismísima tela de las Escrituras desde la primera palabra. Esto apuntaría a un plan divino, totalmente cohesivo, desde el principio hasta el fin. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una para quedarse pensando. Si una historia tan central, tan importante como la de la redención, puede estar codificada en una sola palabra, la primera de todas, ¿qué otros misterios, qué otras maravillas podrían estar ahí ocultas en el texto, esperando a que alguien las descubra?